¡Hey! ¡Qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Hola, amigas. Aquí estamos en el centro comercial Asia Mall. Hoy vamos a enseñarles lo que es un supermercado y los productos que podemos encontrar. Queremos hacer una compra para la semana, quizás nos dure un poquitico más y así enseñaremos cuáles son los precios. Así que vamos allá, le enseñamos lo que es aquí un supermercado en Kirguistán, ciudad de Bishkek. Montañas infinitas, el cielo azul, paisajes que inspiran como una luz. Cada rincón descubre en su baúl de aventuras. Isaac cubre sin un pool. Isaac te lo contó, Isaac te lo mostró en su canal de YouTube. Todo compartió, Isaac te lo contó. El viaje exploró de aventuras que Isaac cubre sin un pool. Desierto, una yurta antigua, Isaac nos lo muestra como gran amiga. A través de su lente, pasión persigue, cada historia cuenta, nunca lo olvide. Isaac te lo contó, Isaac te lo mostró en su canal de YouTube. Todo compartió, Isaac te lo contó. El viaje exploró desde Kirguistán, su historia trasladó. Bueno, ya estamos aquí, cogimos este carrito y empezamos. Aquí hay muchos frutos secos, maní. El maní cuesta 124 son, que на доллар. Сколько это на тенге? 620. Ну, чуть больше доллара. Esto viene siendo, este paquete viene siendo como $1.50 aproximadamente de maní. Yo soy el manicero de la casa, como buen cubano nos gusta el maní. Este es otro tipo de frutos secos, más bien que no tiene mucha sal, pero a mi esposa le gusta, así que también se va. Seguimos. Huevos tenemos, aunque de todas maneras quiero mostrarle el precio. Varían algunos precios, pero en general más barato que veo estaría este en 111, que eso sería aproximadamente como $1, ¿eh, mam? $1, ¿verdad? Plus minus. Да, чуть, ну, 8, ну, 90 сомов $1. Чуть больше, чем $1. Sí, $1.15, $1.20 más o menos. Seguimos. Aquí está la mayonesa, que yo no compro mayonesa porque yo la he dado con la receta de mi abuelita. Los cubanos, yo creo que casi todos sabemos hacer mayonesa con ajo y queda muy rica la mayonesa casera. 1,6. Y bueno, aquí tenemos, aquí se llama calbazá, podemos decir los distintos tipos de salame, chorizo, embutidos. Как думаешь, какой сосиску купим, да? Estaba pensando comprar alguna salchicha, algunos, como decimos nosotros en Cuba, perritos. Охотничий, полукопченый. Ну, я видно копченый aquí не люблю, мам. Seguimos mirando. Ты бери какой, который видно чуть-чуть белый. Такие. Ну, надо смотреть состав. Я пока не вижу те, которые бы я хотела. Como pueden ver, aquí hay distintos case que rondan los precios desde 451 son, porque este es más chiquito, vienen siendo $5, a estos aquí en 777, que son aproximadamente $8. Pues hay distintos sabores, distintos tamaños. Aquí sí es verdad que en estos países son muy buenos con los dulces, realmente hay mucha variedad y dulces muy ricos. Esta bebida es muy interesante, es una bebida que en estos países exsoviéticos se toma mucho, se llama kvass y es muy parecido a la malta de nosotros. No es exactamente igual, pero el sabor es muy parecido. Yo cuando quería tomar malta me compraba un pomo de esto e incluso lo podía mezclar también con leche condensada y tiene un sabor bastante parecido.
Aquí tenemos distintos tipos de arroces, como arroz más corto, un poquito más largo. Del lado de ahora le enseñaré el que me gusta a mí, que es el que queda desgranadito, más largo. Estos son lentejas rojas. Seguimos. Esto es un cereal parecido al arroz que se llama bulgur, también es muy sabroso. Esto realmente no sé qué es, esto es chícharo. Aquí es donde se pesa para saber el precio que tiene y se le pone el precio. Pues ya mi esposita cogió el arroz, ahora le enseño cuál es. Y el azúcar a granel, arroz. Y aquí está. ¿Boteta или вот это ты coges? Вот. Высший сорт. Láser, ¿verdad? Да, вот это. Boteta. Lo pueden ver es. Este queda muy bueno y queda desgranado y es muy bueno para hacer con gris. Cogimos aquí un paquete de harina, recordando mis tiempos de almuerzo de harina con huevo frito o harina con picadillo. Yo sé que a muchos cubanos no les gusta, pero es que a mí me encanta la harina. Increíblemente la harina dulce no me gusta, pero la harina salada sí. Y esto es un paquete de lentejas rojas, porque se hace una sopa muy rica, así que también se va. Aquí no voy a comprar nada, pero le hago una muestra rápido, como venden juguetes, pelotas de básquet, de voleibol, muchos juguetes para los niños. Y aquí pues pampers y todo lo necesario para los bebés. Y utensilios de cumpleaños, como pueden ver. Decidimos comprar este jueguito porque a mí me gusta mucho jugar ajedrez y aquí no tengo un ajedrez y hace rato quería tener un ajedrez movible que pudiera llevar en mis viajes. Además tiene este juego que es un juego muy popular aquí que se llama Nardos, que le gusta jugar mucho a mi esposa. ¿Vamos a jugar Nardos? Sí. Qué bien, y también tiene damas. Y que damas no juego, pero bueno. Backgammon, checkers, chess. Tiene 3 variantes, 3 en 1. Está bien. Comida para nuestros gaticos que siempre viajan con nosotros para donde quiera. También andamos con una salchicha, pero todavía no hemos encontrado su comida. Aquí vemos todos los ketchup de distintas marcas y el puré de tomate que estoy buscando. También lo hay de distintos tamaños. Aquí el puré de tomate es muy espeso, entonces siempre cuando cocino le echo agua. Increíblemente hay muchas variedades, pero la gente local no acostumbra mucho a cocinar con puré de tomate. Pero yo, como que nosotros los cubanos sin puré de tomate no podemos vivir. Aquí vemos las manzanas. Las más baratas son estas. Vienen siendo $1.50 el kilogramo. Así que son bastante baratas. Aquí tenemos pera. Yo no soy muy frutero, yo sé que es malo. Debería comer más frutas, pero no como. Toronja, naranja. Lo que estoy buscando más bien es tomate. Tomate rosado, este que es el rico para la ensalada. Veamos cómo funciona el sistema para tener el precio de los tomates. Ну, я не знаю, может быть, это не розовый. En la ciudad, помидор 10, розовый помидор 10. Я такой не вижу. Да? Вот Ташкент, Вот. Да? розовый. Encontramos el oro verde, el aguacate, algo que es muy difícil de encontrar en esta zona. Casi todos están verdes. Este es el que más o menos está un poquito que se puede comer. Sigo buscando a ver si encuentro algún otro que esté en condiciones, pero me parece que voy a tener que llevarme solo uno. La lechuga, que me gusta mucho. Vamos a llevarme un ramito. Esta es una parte del supermercado donde están todas las especies, todos los sazones, tanto comino, pimienta negra, pimienta roja, picante, no picante, páprica, todo lo que quieras y lo que te imaginas. Anís estrellado, laurel.
Nos gusta mucho la papa, así que decidimos comprar este paquetito entero, que el precio son 373 son a 57 son el kilo. 373 373 это плюс-минус 4, да? Сколько? 373. 4 Exactamente, $4. No, se va. También compramos cebolla. Hay algunas que están un poco feas, hay que saber escogerlas bien. Mi amorcito me está comprando estos ajís, porque saben que es una receta que me encanta mucho, que es ají relleno de carne de picadillo. Este ají es diferente a el ají que nos encontramos en Cuba, más verde. Este es un ají que es un poco más suave, más dulce, y es perfecto para comerlos rellenos. Como ya les había dicho, no soy muy frutero, pero a mi esposa le gusta mucho el melocotón, así que por lo menos 5 le escogí, porque sé que a ella le gusta. Y aquí está, ¿qué cubano no le gusta el platanito? Así que también vamos a coger unos cuantos. A ver, 3 por aquí, que estén maduros. Los demás están un poquito no tan... Creo que me voy a llevar solamente estos 3. Pues a mi esposa le gusta mucho la diña. Esto que ustedes ven aquí, que se llama diña, es el verdadero melón, que nosotros en Cuba lo decimos mal. Pensamos que el melón es este. Esta es la sandía y este es el melón. Como este en Cuba no lo hay mucho, ya en Cuba se quedó la costumbre de decirle a esto melón, pero en todos los demás países de habla hispana normalmente esto se llama sandía y este es el melón. Así que compramos un meloncito. Esta es la parte de los helados, y ese helado de chocolate que está ahí nos está mirando fijamente. Es que le gusta a Victoria, ¿verdad que sí? Sí, dice que es de ella. Estamos aquí en una parte donde venden comida ya hecha. Pedimos una ensalada que le gusta mucho a Victoria, que es con pescado. Y queremos mostrarles las demás cosas que hay. Pollo. Distintas, como si fueran hamburguesitas con huevo. Estoy haciendo los ají rellenos que me gustan mucho. Arroz, carne, distintas cosas. Aquí estamos con los mariscos, camarones, distintos tipos, calamar. Aquí el pescado. Vamos a comprar salmón, que nos gusta mucho. Y esta parte me gusta mucho porque es como vegetales, como en Cuba le decían Macedonia a los paquetes. Lo utilizo mucho porque me ahorra tiempo, no tienen que estar picando tantas cosas. Algo nos llevaremos. Estamos en el pollo, como pueden ver, un pollo entero. También depende de la marca, pero bueno, este cuesta 275. Viene siendo un aproximado de $3. A mí no me gusta comprarlo entero porque no me gusta picarlo. A mí el que más me gusta es la pechuga, pero parece que pechuga no hay. Bueno, que tenemos que buscarla en otra parte, parece. Ahí está Victoria luchando por encontrar la pechuga. Estamos en la parte del pan. Pan con ajo. Debe ser rico. Vamos a probar pan con ajo. Aquí es muy popular el pan negro. A Victoria le gusta mucho y es verdad que es muy bueno para la salud. Смотри, но он большой, да? Может быть, еще маленький. Бородинский. Со злаками. Ржаной хлеб. Давай. Este pancito negro que es muy bueno y no subes de peso. Puxa monogo хлеб будет спортить.
Si fuera por Victoria, se lleva un pan de cada tipo. Если за Victoria, надо собирать один хлеб на каждый стиль. Для завтрака просто это удобно. Bueno, este pan viene siendo el pan que se usa para el duaniero, como le dicen en México, el pan de tortilla, sin levadura. Pues ella quiere, lo llevamos. También están estas peceras donde venden este pescado súper fresco. Si tú lo quieres, ellos lo sacan en este preciso momento, te lo venden. Tiene un precio de 613 son, que es aproximadamente $7. Victoria se antojó de un quesito frío de sabor de mango con Ромашка. mango y romerillo. ¿Qué sabor es? Solo ella sabe. Buscábamos los paquetes para la basura, o sea, las habas para basura, y no estaba en ningún lugar. Al fin lo logramos. La encontramos. Son estos tipos de rollos que traen 20 paquetes de 60 litros. Bajé de distintos tamaños, pero bueno, el cubo de nosotros de 60 litros. Nos tocó comprar también para limpiar Mr. Proper. Estoy diviesti 231, o sea, $2,50, $2.50, mejor dicho. Esto es como condicioner, esto es como para darle olor rico a la ropa, no se lava. Esta es una que se hace especialmente para ropa de bebé, es la que me gusta. Y así nos vamos preparando psicológicamente para nuestro bebé, ¿verdad? ¿Sí? Cuando llegue. Se nos había olvidado comprar la leche, eso que sí pasamos por aquí. Ya habíamos pasado por aquí, pero no habíamos comprado la leche, así que vamos a comprar una botellita. Esta es la que me gusta a mí y esta es la que le gusta a ella, así que una de cada una. Bueno, una de las cosas más importantes, que era la carne, no pudimos comprarla. Increíblemente no había carne, en la parte de carne estaba todo vacío, algo que es muy poco habitual. Imagino que o ellos terminan de trabajar más temprano, o un caso muy loco que se haya acabado todo, lo cual no creo. Así que la carne tendré que comprarla en otro supermercado. Pues ya estamos en la caja, preparados para pagar. Vamos a ver en cuánto va a salir toda esta compra, que está bastante grande. Aunque no pudimos comprar la carne, solamente compramos pescado y salchicha, y hablando de productos cárnicos, y todo lo demás fueron otras cosas. Bueno, veremos al final cuál será el precio. Tenemos llena toda la línea esta, solo de productos nuestros. Veremos cuánto será el precio, pero no creo que sea poco. Ya terminamos de pagar. Está el carrito con todas las bolsas y la cuenta. Давай посмотрим здесь чек. Сколько был? 6878. La cuenta fueron 6.878 son. $77. $77. $77 fue la cuenta de todo esto que compramos. Faltó la carne, que era una de las cosas más importantes. Es decir, que comprando la carne en otro lugar, es posible que llegue a $100 esta compra. Pero es así. Hemos comprado mucha comida. Oh, ya está aprendiendo español. Es una lástima que no hayamos podido encontrar la carne, y también nos faltó algo de comida para los gatos, y realmente no recuerdo cómo se llama eso, pero bueno, es como una cosa que se pone en el suelo para que los perros hagan pipi dentro de la casa, en eso. Realmente se me olvidó cómo se llama. También se utiliza en la cama para los bebés, pero bueno, en resumen. Así que esto no se queda aquí en 77, la compra que queríamos hacer llevaba más cosas. Pero bueno, esas cosas no habían aquí, no estaban. Así que iremos a otro lugar y las compraremos en otro lugar. Pero bueno, más o menos se han dado cuenta cuánto cuesta hacer una compra. Esta compra puede durarnos quizás una semana, no una semana, a muchos 2 semanas, si estirarla mucho. Algunas cosas puede ser que otras nos duren más, pero más o menos el gasto que tenemos.
Así que un mes entero es la pregunta que muchos se hacen. ¿Cuánto costaría la comida un mes entero aquí? Aunque todo no solamente comida, también algunos productos de limpieza, pero debe estar alrededor de los $200. Esto es sin darse mucho gusto o lujo de una botella de vino, de quizás mariscos u otras muchas cosas que también se pueden agregar de vez en cuando. Pero bueno, quisimos comprar algunas cositas esenciales para que entendieran aproximadamente cuál es el precio que se puede encontrar ahí. Pues al fin pudimos encontrar la carne que queríamos. Vamos a comprar carne de res. Están atendiendo a un cliente. Además que termine, pues nos tocará a nosotros. ¿Quieres carne? Фарш и мякоть. ¿Хочешь carne? Sí. Ah, Я думала, ты меня спрашиваешь, какое мясо. miasa. Miasa es carne en ruso. Bueno, pues pedimos uno que tiene hueso y con carne. Y vamos a pedir quizás otro que simplemente sea carne. El hueso porque nos gusta para cocinar sopa. Мякоть и фарш, килограмм. Y un poco de picadillo también. Pues bueno, al final compramos 2 pedazos de carne grande. Este con hueso es para sopa. Y este es... На Куба, на YouTube, на испанском. Рассказывать про Кыргызстан. Ну, место историческое, центр, такие, музей, такие. ¿Ya? Ah, mi San Martino ya es Cuba. Pues tenemos este pedazo de carne sin hueso y este con hueso pues, para hacer sopa. Y aquí tenemos picadillo. Los precios están muy buenos. El picadillo costó 639 por kilo. Aquí hay un kilo que serían 639 сколько на доллар, плюс минус? $7. И 1208. Просто который меня смотрит, хочет, что я скажу, сколько на доллар. Поэтому я говорю. $11 este pedazo. Y el otro pedazo, bueno, un poco más barato. Ya saben. Bueno, esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyennos con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y dejen en los comentarios sus opiniones al respecto. Nos vemos en un próximo video, así que hasta la vista. Chao, chao. Qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Estamos aquí en el restaurante Nabat, una vez más, pero esta vez con mis amigos. Ya pedimos. Hoy no venimos con comida muy tradicional, vamos a comer cosas distintas, pero nos trajeron estas bebidas que ven aquí, que la vez pasada yo la tomé, no me gustó mucho, es como un yogur así medio salado, así que vamos a probar, vamos allá. Vamos a ver qué tal, Да. Salado. Как? Понравилось? Да, Правда? да. Меня не очень, но... Я скажу, что хорошо. А тебе? Это очень вкусно, я очень люблю эти вещи. Я не выпила все такое, да, но я оставила на потом. Неплохой, такой кислый. Bueno, algo es algo, se puede tomar un poquito, es como si fuera un yogur un poco ácido, así. Да, пойду. No me gusta mucho, pero bueno, es algo que hay que probar, hay que probarlo todo. Pedimos una ensalada de berenjena con tomate, ya nos las trajeron, mira qué pinta tiene, la más linda. Y esta es una ensalada de pepino. También pedimos té, pero el té, Включись вот к этому. díganme si lo encuentran en la mesa. На, вот, сосканируй. Esto no es té, esto es refresco. El té está guardado aquí porque esto es un especial para mantener el calor y no se enfríe. Muy interesante. Les voy mostrando para que vean más o menos el restaurante, lo bonito que está.
Y aquí se puede apreciar la vista de la ciudad. Se ve muy bonita. Vamos a regresar a nuestra mesa. Ya nos vienen trayendo cosas, una sopa, se llama chorpa, es una sopa nacional, y pollo de... Esto es un pollo agridulce que pidió Такси, когда ехали. Victoria. ¿Sí? O recuerdos. Ya probé la ensalada, está riquísima, pero mi esposa me quiere dar a probar el pollo. Delicioso, súper rico. Voy a probar otro pedacito de la ensalada porque la probé muy rápido. Nunca había comido la berenjena de esta manera. Verdaderamente está riquísimo. Ya llegó mi comida. Esto que ven aquí se llama lakman. Es un plato que tiene como si fuera unos fideos más grandes, más gordos. Tiene carne, cebolla, pimientos y una salsa que se hace junto con la carne. Ya lo he comido otras veces, pero en Kazajistán. Es la primera vez que lo voy a comer aquí en Kirguistán. Vamos a probarlo a ver qué tal. Riquísimo. Delicioso. Нет, не люблю. Сладкий не люблю. Se parece mucho al de Kazajistán. Está súper rico. Sucedió lo siguiente. Parece que se equivocó la muchacha porque yo pedí una carne con arroz. Y ella fue la que me propuso el lakman. Y le dije, bueno, está bien, vamos a probar el lakman entonces. Pero parece que no me entendió bien. Me trajo primero el lakman, pero ahora me trajo la otra carne y el arroz. No me voy a poder comer todo eso, me llevaré algo para la casa. Pero bueno, cosas que pasan. Le pregunté a mis amigos si les gustó la comida, pero creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Se acabó todo. Очень интересно. La ensalada es lo único que queda, pero también estuvo rica. Pero es que había tanta comida que nos llenamos. Ahora estamos esperando en unos dulces que pedimos. En el menú es como un plato de distintos dulces caucásicos. Vamos a probarlo. Debe estar rico. También pedimos otro té, porque ya el té que había se acabó. Pedimos un té que se llama Tashkensky, o sea, de Tashkent, uzbeco. Es un té que por lo general tiene miel y es muy sabroso. Aquí se acostumbra siempre el dulce a acompañarlo con té. Vamos a probarlo a ver qué tal. ¿Ya estás llena ya? ¿Nayelsia? Está muy llena. Ahora cuando llegue a la casa no quiere fregar, no quiere limpiar porque dice que está llena. Довольны, все довольны после кушать. La espera fue larga, pero valió la pena. Ya la muchacha aquí nos trajo el té. Y miren esta belleza. Tiene de todo. Maní, almendras, frutos secos. Y esta colección de dulces que estoy loco por probar. Спасибо. Вообще прикольно. Надо детям. Vamos a probar el té. Они, знаешь, как любят это так? А тут еще и на палочке. A ver qué tal. Dicen que no es muy dulce. Efectivamente no es dulce. Se siente la miel, pero incluso sí no es dulce. Muy sabroso. Hay que probar el dulce, hay que probarlo.
Как видно, аппетитивный, да? Похож Вот от это- вкусно. Вот это все вот готовили, видишь? Горячий, наверное, да? Горячее. Нет, не горячий. Остужали, поэтому долго. Чего он так долго? Vamos a probar esto que ven aquí. Que dicen que ellos mismos lo fríen y lo preparan. Я уже проголодалась. Huele muy rico. Вкусно? Дай. Amigos, только что принесли. Только что. Тебя ждали, наверное. Мы уже это... Там лифты, это вообще. Está muy sabroso. Долго, народу толпа. На каждом этаже. Очередь была? Ты был Там на очередь этом, на них. как мы на эскалаторе. Ну, придется, да. Только принесли, представляешь? Мы уже спросили. Зак уже не выдержал, говорит, вы мне просто скажите, что там готовят так долго. Ну, говорит, вот это. Me говорит, что это Charlie. Entonces, ya попробуй, он не горячий. Жаль, говорит, да. Свежий? Должен быть свежий. Ya la собою. Что не принесли с другой навод. Да? Привезли на такси, да? Да. Я думал, вы тут сидите, все съели. А мы хотели поржать, думали. Me dijo, si ты приедешь, еще нет, говорит, как вкусно был, ты не Всё успел. съели. Ahora vamos a probar esto, que no tengo la menor idea cómo se llama ni qué es, pero Настя заценилась. vamos a ver. Я говорю, надо детям взять. Они же любят этот сахар, ты напал. Опять? Да, Он растает. с тобой. Не растать. Súper rico. Viene siendo una cremita de leche, pero tiene pedacitos de maní, como caramelo. Si lo pueden ver bien, ¿eh? Súper rico. La probemos. Это что? Riquísimo. Voy a probar ahora este dulce. Se me cayó un pedacito, lo cogí a tiempo. Este es un dulce turco, muy famoso. Se hace con muchas capas. Tiene miel, tiene miel, azúcar, frutos secos. Realmente es muy sabroso. Vamos a probarlo a ver cómo lo hacen aquí. Ya lo he probado en otros lugares. Не, у нас вот это, мне кажется, она даже больше. Да? Да. Здесь поскуднее. Riquísimo. Aún así se me cayó un pedacito. Ну, чая, пожалуйста, давай. Un poquito ahí, amigo. Así va. Yo al principio de estar en estos países no entendía mucho eso de tomar té junto con el dulce, pero al final comprendí que es riquísimo. Мы сейчас отсюда домой поедем? Сейчас можно не Будем площадь Победы. Вечный огонь. Там красиво. Hay miel, vamos a probarlo con miel, a ver qué tal. Потом не знаю, что вы хотите домой? Ну, домой, наверное. 9 часов. Петь не поедем? Я не горю. Au. Au. Есть идеи? Одна или две? Или три? Хоть сколько-нибудь.
Súper rico. А там на районе ничего такого нет веселого? Чтоб далеко, я не хочу туда, прям на моторе, туда, обратно. Se parece a, Да меня al бесит chivirico. мотор, меня бесит мотор. Muy rico. вообще. И пакетик, да? Gracias. Aquí tenemos la cuenta, que fue nada más y nada menos que 5.468. Calcúlame ahí cuántos en euros. Vamos a decir cuántos en euros. Надо. Lo que buscan el cálculo, cuántos en euros, voy a ir pagando. Nul точка 000. Не. Ну, это настоящий счет, я говорю правду. Вы думали меньше или? Нет, мне надо ему тоже закинуть. 61 dólares la cuenta. Y pedimos muchas cosas, comida para 4 personas, así que pienso yo que está perfecto, todo muy rico. Очень вкусно. Спасибо большое. Дайте я помахаю. Покажи, где помашу. Ah, Привет. la chica que nos atendió hoy, ¿как зовут? Айзири. Aisili. Hola. И пакетик один, может? Хорошо. Маленький. Успех. Pues nada amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal para recibir las notificaciones. Déjenme en los comentarios sus opiniones. Y nos vemos próximamente en otro video. Así que, chao. Hasta la vista. Чао, чао. Hola amigos. Hola. Estamos jugando dominó cubano con una familia rusa. Aquí está mi esposa, sus amigos. Están aprendiendo el dominó cubano, así que hoy vamos a echar unos jueguitos, después vamos a pasear. Vamos a ir enseñándoles nuestra trayectoria en el día de hoy. Spain. Increíblemente, estamos perdiendo 2-1. Las mujeres rusas tienen el control. Acabamos de empatar 2-2. Las mujeres están preocupadas. Mira. Están preocupadas. A ganar 3, así que ahora viene la decisiva. Yeah, amigo. Me tocaron malas fichas, así que toda la esperanza está en manos de el amigo. Opa. Open Gangnam Style. Solo me queda esto. Estamos en el juego definitivo. Сейчас я стреляю. Nadie me pone la mía. ¡Oh! Se puso buena la TV. Llegaron los raperos aquí. Опа, Gangnam Style. Подожди, дите. Так, да? Ну, что там? Pómela. Настя, давай. Давай, все покажи. А у меня 2. Покажи. Похоже, тебя потерял. Виктория! Victoria no es más que esta posible. Я знаю. Hemos ganado. Venimos de abajo de 2-0 a 3-2. Ganamos. Vamos a un restaurante que nos recomendaron. Se llama Supará. Y es un restaurante tradicional, de comida tradicional kirguisa. Dicen que es muy interesante, así que vamos con varios amigos. Hoy estamos con Victoria, Hola. Nastia y el compañero Amigos. Hello, amigos. Vamos a ver qué tal. Vamos allá. Quise aprovechar que todavía nos faltan algunos minutos para llegar a nuestro destino para mostrarles un poco del recorrido y del paisaje que nos deja la ciudad de Bishkek.
ya estamos pasando el cartel que decía Supará, ya estamos en el territorio de este restaurante o de este complejo, ya que cuenta no solamente con el restaurante, sino también con un museo, tiendas de souvenir, entre otras cosas. No estamos en el centro de la ciudad, por eso no hay tantos edificios y se nota más lo que es la naturaleza, mucho verde, algo que siempre se agradece. Esto es un lugar imprescindible que todo visitante que esté por primera vez como turista en la ciudad de Bishkek debe visitar. Ya como pueden ver, estamos viendo las paredes de este restaurante, ya nos estamos acercando. De hecho, no comimos mucho antes de venir porque estamos deseosos de probar la comida tradicional de Kirguistán. Hay bastantes autos, lo cual significa que es un lugar bastante concurrido. Espero que tengamos la suerte de encontrar alguna mesa disponible, que no esté todo lleno, porque verdaderamente venimos con muchos deseos de probar esta cocina y de comer. Acabamos de llegar. Estamos aquí con el compañero Alexander. Как себя чувствует на Бишкек? На ваши отдыхи? Пока что все замечательно. Все хорошо? На испанском не знаю, как это, но субтитрами ставят. Да, не переживай, на русском можешь сказать. Окей, Johnny. Bien. Muy bien, да? Ой, Настя. Белиссимо. Bellísimo. En este momento queremos averiguar si hay mesas disponibles, ya que no hicimos ningún tipo de reserva. Mientras mi esposa averigua esa información, les iré mostrando lo lindo y bien diseñado que está este restaurante. Completamente en acabado de madera, como pueden apreciar, está lleno de figuras que hacen alusión a lo que es el estilo de Kirguistán. Está muy bonito, de hecho es muy grande. Aquí a la derecha, como pueden apreciar, esta es la tienda de aquí del restaurante, que imagino que en su interior debe haber souvenirs y a lo mejor algunas que otras cositas que estaremos viendo un poco más adelante. Por ahora les comunico que ya tengo mucha hambre, así que estamos esperando respuesta para ir a comer. Pero precioso, muy lindo el restaurante, me gusta, me encanta. Está todo ocupado, no hay mesas libres y tenemos que esperar un tiempo. Entonces decidimos entrar al museo, un museo de cultura étnica, y vamos a ver qué es lo que nos encontramos dentro. Creo que va a ser muy interesante, así que vamos allá. Esta puerta, como pueden ver, es grande. Oh. Nos toca ahora pagar la entrada. Ah, давай. Mi esposa está pagando 100 som, que vienen siendo 500 tenge, o sea, €1 la entrada, muy barato. Дешевле, да? Я не знаю, про что ты говорил, наверное, да. Это на английском. Así se ven los billetes. Это вот этот зал и все, он не пошел. Esto parece quizás como una montura de caballo, o quizás un traje de soldado con su casco clásico. Se ve que hay aquí unos niños jugando. Ahora cuando bajemos podremos ver más de cerca qué es lo que están jugando y qué es lo que están haciendo. No hay tanta gente hoy en el museo, lo cual es bueno. Tendremos más espacio para filmar y enseñarles las curiosidades de este museo de cultura tradicional étnica. Imagino que estos son souvenirs que venden aquí en la entrada. En la escalera tienen hecho esto de madera, en un estilo rústico. ¿Qué tal, que tú eres así? Este señor que ven aquí es el fundador de este restaurante, fue el que lo abrió. Ya falleció, pero su familia continuó con el legado del restaurante, del museo, y aquí está
como esta foto y este pequeño recordatorio sobre él. Este libro, efectivamente, este es un libro donde se dejan las opiniones. Después que terminemos en el museo, pues vamos a escribir nuestras opiniones al respecto. Aquí tenemos unos pequeños libros de colección. Y esto viene siendo como una maqueta. No se puede saber exactamente sobre qué se trata, si simplemente es alguna parte de la ciudad o una imitación de la vida que se llevaba en ese momento, porque el único cartel que tiene, que es este aquí, lo único que dice es que no se debe tocar el cristal. Pero imagino, es una réplica de la vida que se llevaba en esa época. Estos son monturas, distintas monturas de caballo. Sus arnés, correas. Y ven como el látigo que se le da al caballo cuando quieren que vaya más rápido. El color rojo es muy característico en casi todos los diseños nacionales kirguisos. Todo es hecho con mano, un trabajo manual de artesanía. Aquí tenemos estas botijas, no sé exactamente de qué material son, pero se ve que todo es un trabajo hecho a mano. Esto parece, realmente no sé qué cosa es, pero lo de afuera parecería piel seca. Aquí, como pueden ver, un hacha. No es un hacha como tal, viene siendo un pico, ¿no? Sí. Estos artefactos ustedes pueden ver, con eso se ha calentado el agua para preparar té. De hecho todavía, quizás un poco más modernos, pero todavía se usan. Algunas familias rusas y de todos los países que pertenecían a la Unión Soviética, pues adoptaron y heredaron ese tipo de cultura. Pues estos venían siendo los cofres que se usaban en esa época. Como pueden ver, casi todos tienen el tipo de figuras que caracteriza a Kirguistán. Esto viene siendo como parecido a lo que nosotros utilizamos para machacar el ajo, pero en grandes proporciones. Aquí tenemos otra escultura. Por lo que veo está hecha completamente. Es un estilo de arte, como uniendo distintos puntos con hilos. Es el rostro del dueño y fundador de este restaurante y este museo. Aquí vemos algunas ropas, trajes tradicionales. Son los sombreros que se usaban sobre todo porque en estas zonas del mundo las temperaturas bajan mucho. Aquí vemos estas mantas, también algunas bastante gruesas. Esto se parece mucho a los vestidos que usaban las mujeres cuando se casaban. Это называется жаргулчак. Это тоже зерна. Из них получается мука. То есть это два камня, и между ними находятся зерна. И когда вот так делаешь, то оно становится мукой. Muy interesante. Это тоже все ручная работа. Очень. Todo esto hecho a mano. Como están explicando, esto es un diseño hecho a mano donde ponen escudos representando cada uno de los países que pertenecieron a la Unión Soviética. Algunos están escritos, otros no, pero como pueden ir viendo.
este caso Rusia, que sería Georgia, Латвия, Литва, Таджикистан, Азербайджан. Tayikistán, Azerbaiyán, Turcia. Ah, no, Turcia ni idea. Нет, Туркменистан, Ah, Turkmenistán. Азербайджан, Киргизия, Молдова, Казахстан, Армения, Aquí la de Kazajstán, Эстония. Estonia. Muy interesante. Realmente en todos estos países la cultura soviética tuvo mucho valor, fue algo muy importante en la historia. Miren esta puerta aquí que está cerrada, con un armario, no sé. Tiene un estilo y un diseño muy bonito, muy original. Инструменты, которые использовали для рукоделия. Ну вот ткали эти ковры, да, то есть больше для этого. Muy interesante. Son los instrumentos que se usaban para confeccionar ropa y confeccionar estos mismos diseños que hemos podido apreciar. Están confeccionados con estas herramientas. Тоже, да, жизни вообще здесь показывается на фоне гор, да, то есть как вообще люди жили, их быт. Esto viene siendo una maqueta de la vida que se llevaba en ese tiempo y todo el comercio, los animales que habían en la zona. Se ven ejemplos de las caravanas en las cuales llevaban los productos del comercio. También hay un ejemplo de los juegos nacionales que se hacían en esa época, como pueden ver el caso de aquí, con el arco. Esto viene siendo el ejemplo de una yurta. Eran las casas que se usaban de ellos. Todo se muestra en la maqueta. Видишь, готовят. На казане что-то готовят. Это такое что-то. En esta parte de aquí no se puede pasar con los zapatos, hay que quitárselos. Se puede entrar y mirar más de cerca. Esta es una maqueta que está en el centro, se ve como un río. Pasa por el medio y distintas casas, como una comunidad. Это Esto es национальные игры. Estos vienen siendo como los juegos de mesa que se utilizaban en ese tiempo. Estos son como los tableros y estos vienen siendo unos huesos que se tiraban, me imagino que hacían función de dados. Muy interesante. Aquí algunos instrumentos musicales. Esto viene siendo lo más parecido a un violín. Algunas flautas, cornetas. Imagino que tengan otro nombre, lógicamente, pero me refiero al instrumento que se parece. Национальная игра. Типа как музей было, камушки какие-нибудь. Este también es otro tablero de un juego nacional que se jugaba. Aquí hay unas fotos, les voy a mostrar más de cerca, que quizás muestra un tipo de juego también que se hace con estos hilos, enredándolos en las manos. А, да, вот эти делают. Una cuna de la época. Hace de sillón. Aquí ejemplo de un lobo, la piel de un lobo original cazado. Unas armas de fuego. Y aquí son unos arcos. Todo de madera confeccionado con un poco de piel, artesanía, todo hecho a mano. Esto vendría siendo como el estuche donde ponían las flechas, guardaban las flechas. Y bueno, algunas espadas. Lo que pueden ver, ya estas de aquí se ven bastante oxidadas. Imagino que debe ser por el tiempo. Y esto, un mazo, imagino que debe pesar lo suficiente. Seguro eso lo utilizaban los soldados que tenían más fuerza y más masa muscular.
Oh, un rompecabezas киркису. Как думаешь, Алексей, получится или не получится? Да вот хотим, чтобы получилось. Получается пока. Tenemos aquí a Alexei que está probando que el rompecabezas funciona. ¿Qué creen? Вот сюда, да. Тут кому-то не хватает. Esta parte todavía no la hemos visto. Como prendas, un gorro de mujer, una manta. Esto me imagino que debe ser algo parecido como un cinto, algo en la cintura, algo de joyería. Aquí también pueden ver joyería, pulsos. Todos son femeninos, si se ve en la foto que es para mujer. Estos simplemente no sé qué son, si son aretes tan grandes o simplemente son colgantes que se ponían en la ropa. Estos aquí se ve que son anillos. Como pueden ver, esto venía siendo como un cinturón femenino, y ahí podían tener ya como la mujer su daga. Y esto aquí parece como si fuera un pequeño pomo de perfume de metal. Vamos a ver si Alexei ya logró el rompecabezas. Ты знаешь, как это называют на испанском? Rompecabezas. Это сломай голова. Rompecabezas. Rompecabezas. Для получил нужно голова сломать, много думать. Поэтому так. Как на русском называют? Шахмат. А, пазл, пазл. Головоломка, так и Пазл. тоже. Головоломка. А, да? Точно Да, так? тоже сломай голова. Oh. En todos los idiomas hay que romper la cabeza para lograrlo. Что, все? Supará Museo Interactivo. Pues vamos a comer ahora. Tenemos mucha hambre. Así que vamos a ver qué nos encontramos. Miren qué vista. Estamos en el agua. Realmente está precioso. Allá a lo lejos pueden ver las montañas. Aquí vemos una zona de fotos muy bonita. Ahora vamos a comer, pero espero que después tengamos la oportunidad de hacernos alguna foto aquí. Wow, es como una yurta grande por dentro, pero picada a la mitad para que se pueda ver el interior. Pues nos dicen que aquí, exactamente aquí en este, es donde vamos a comer. Así que tenemos que ir para allá. Se me ha perdido la gente, creo que se fueron por allá. Es bastante grande el territorio del restaurante. Amor, ¿y mi viedin? Ah, pues no era donde yo pensaba, es arriba. Wow, interesante. Pues vamos a comer ahora. Tenemos mucha hambre, así que vamos a ver qué nos encontramos. Miren qué vista. Estamos en el agua. Realmente está precioso. Allá a lo lejos pueden ver las montañas. Una naturaleza muy bonita, muy verde. Что? Покушаем? Да. Давай. Por ahí viene nuestro amigo Alexei. Hola amigos, покушаем. Да, сейчас. От души. Pues esta es una pequeña sala
Como pueden ver, hay otra mesa comiendo. Las demás están vacías. Estaremos nosotros. Vamos a ver qué hay en el menú. Fue difícil pedir porque muchas de las cosas que me gustaron eran porciones para muchas personas y se demoraban 2 horas en cocinarlo, había que pedirlo con mucha antelación. Entonces me demoré mucho escogiendo, había muchos platos que no conocía, pero por suerte aquí entre todos pedimos cosas bastante diferentes, entre comida tradicional. Yo al final me decanté por un steak, por un bistec, porque las demás cosas como que no me gustaron mucho, pero igual las vamos a ver porque las van a comer nuestros amigos. Así podremos decir la calidad de la comida aquí en el restaurante número 1 más importante de la ciudad de Bishkek, que es el restaurante que vienen todos los extranjeros y que enseña la cultura nacional. Así que vamos a ver qué tal. Tenemos mucha hambre, estamos esperando. Tenemos hambre, queremos comer. Galodne, kушать хочешь? Vamos a preguntar a nuestros amigos Alexei y Nastia. ¿Tienen mucha hambre? ¿Вы голодны? Покушать хочешь? Сильно, очень. Мы очень голодные. На испанском скажет «tengo hambre». Tengo hambre. No, вот. Así es, pues esperamos la comida. Dice Alexei que trajeron lo más importante. Lo más importante de todo el menú lo trajeron. ¿Qué crees que sea? La cerveza, que en ruso se llama piva. Как думаешь, я сказал, что ты говоришь, что самое важное уже принесли. Еще раз? Самое важное, на которое мы заказали, уже принесли. А, да. 100%, ¿eh? Давайте. El chechil es una especie de queso seco que se utiliza para comer cuando se toma. Vamos a brindar. Arriba, abajo. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Браво. Мы еще не доучили. Меню у них вообще просто бомба. Разнообразно. La cerveza está muy rica. Была здесь, Esta es una cerveza nacional que solamente la hacen aquí. Y es una cerveza que dura después de hacerse solamente 6 días. De hecho, las venden en muchas tiendas en botella. Arpa se llama. Y no es como otras cervezas que pueden durar meses y mucho tiempo. Esta es tan natural que solamente dura 6-7 días y después se echa a perder. Súper rica y súper natural. Sigue llegando más comida. Y tenemos una ensalada. Otra ensalada. Se llama ensalada César. это мы тут собираем. Tomático. Vamos a probar la ensaladita César a ver qué tal. Тебе положить. Ну, давай немного. Я вот помидор хочу. Está muy buena. Какой-то хрустящий, да? Muy sabrosa. Он потом вырежет. Ну, как говорится, от нашего казахского сердца. Большое спасибо, что пригласили нас сегодня в гости. Вот. Спасибо за прием, за теплый, душевный, веселый, настоящий, как говорится. Встречает, еще не готово. Честно говоря, я с Алматы уезжал с настроением, ну что-то это там погода может быть такая паршивая. Ну, мы не еще. очень ничего Да. между собой, что-то так. Да, там всякое разное было. Поэтому я думала, А мы не приехал поедем. сюда, и я совсем другого мнения. У меня настроение, у меня такое, это все позитив, поэтому спасибо. Y хорошая прическа. Прическа. Вообще благодаря тебе. И Настя сказала, теперь Леша 1 раз в месяц будет обязан ездить в Бишкек подстригаться. Да, к этому барберу. Как мальчик. Поэтому, Вика, ну, за твой дом, за твой уют, за твое тепло. Спасибо. Да. Oh, hay datos. Так у вас как гид был, ночной гид. Не
Les comento que aquí, cuando las personas se sientan, van a comer, una celebración o un encuentro entre amigos, se hace el tos. El tos es simplemente que antes de tomar, la persona habla, dice unas palabras agradeciendo, felicitando o expresando sus sentimientos con respecto a ese encuentro. Y al final se brinda y se toma. Es una cultura de estos países muy bonita y que la persona te expresa lo que siente con respecto a ti o a las personas que están a tu alrededor y cómo se sienten en ese momento. Muy interesante. Vamos a probar la segunda ensalada, que dicen que tiene papas fritas, carne y verduras. Todo parece indicar que va a estar muy rica. Vamos a ver qué pasa. У тебя в Бишкеке ты освоилась? Все, как бы это... Освоилась? Офис. Está rica, Дом офис. pero tiene mucha sal. Creo que es la salsa que tiene, que no logro definir qué cosa es. Está muy salada. Я говорю, если ее дорогу выкинуть, то сколько времени? Да, мы вот ехали немножко... Поначалу как-то весело, а потом... Está sabrosa, pero tiene mucha sal. Ну, я стараюсь. Esta es la entrada que nos dan cuando pagamos por ver el museo. Se las probé a enseñar, pero no se veía bien allá. Ahora aquí, tranquilamente sentados, se las muestro. Сидел, когда Мы строили Камбаратинскую ГЭС, и я в гидро... Les comento que de los platos fuertes, el primero que veo fue el medio. Les voy a enseñar mi bistec, mi steak. Con algunas verduras y jalapeño y una salsita que tiene toda la pinta de ser barbecue. Vamos a probarlo a ver qué tal. Tiene buena pinta. Eso sí, me esperé que fuera un poco más grande porque en la ciudad de Almaty, en Kazajistán, que es donde yo vivo, cuando pides este steak, por lo general es más grande. Pero bueno, a lo mejor el sabor me sorprende. Vamos a ver qué tal. Что за шапка вам понравилась? Очень вкусно. Está muy rico. Está súper rico y jugoso. No está nada seco. Quiero probar ahora con la salsa. Ну, так чисто. Les comentaré que no soy muy fan de la salsa barbecue, Ну, да, хоть. pero en cada lugar la cocinan diferente. Vamos a ver qué tal. Aquí está embarradito la salsa. Вот эти классные. Тоже, да? Как семечки. Está interesante porque está bastante dulce. Я хотела вот эту. Сметана. Súper rico está esta carne. Pues nada, a comer. Ya llegaron las demás comidas, los otros platos. Mi esposa pidió una sopa que se llama Как будет приятного аппетита? Sharpu. Как шарпо обычно есть, где мясо, Как будет картошка. приятного аппетита? Buen provecho. Buen provecho. Oh, esto es bisparmak, ¿no? Yes. Bisparmak es como la comida tradicional de Kirguistán. Vemos ahí a Nastia comiendo. Rico. Rico, rico. Что-то вы мало пьете, девушки и Исаак. Мы кушаем. Buenas noches, amigos. Que это? Как ты там говоришь? Ой, Можно, пожалуйста, счет и контейнер, мне нужен просто салат и todo. с собой. Спасибо. Ну что, друзья мои, прошло 1,5 года, как настал этот день, когда вы доехали до нас, до Бишкека. Я, честно, до последнего не верила, что это Но мы так и поняли, что ты не доверяла нам. карта или намечена? Карты. Но, тем не менее, торт я успела подготовить. Поэтому я вас все-таки ждала. Надеюсь, эти дни для вас пройдут позитивчики. Потусим, много чего увидим, посмотрим, отдохнем, смена обстановки. Желаю просто кайфануть, отпустить все мысли, ни о чем не думать, наслаждаться моментом, быть в моменте. Ресурс. Дышать маткой. В балансе. У кого есть, у кого нет, чем другим. Я знаю, чем это. Кроме мать. Вот и дыши. Чем-нибудь Я дышать. всегда дышу. 24 на 7. Молодец. Вот, спасибо, что доехали, правда, мы очень рады, что к нам в
наше гнездышко кто-то залетел. Все, что сможем, покажем, погуляем, отдохнем. И давайте за финал футбола сегодня будем болеть. ¡Hurra! ¡Hurra! Pues ya llegó la cuenta. Aquí la tenemos. Y el precio fueron 6.739 som, que son aproximadamente 75 dólares. Por toda la comida que pedimos y siendo un restaurante de tanto nivel, que dicen que es el más importante aquí, creo que está súper bien. Súper recomendado, toda la comida rica. Fueron 2 ensaladas, pan, una sopa, un steak, 2 comidas tradicionales y varias cervezas, muchas, ya realmente no sé cuántas. Así que súper recomendado, vengan que les va a gustar. Supará restaurante. Estamos sentados aquí en el trono, tuvimos la oportunidad de, había mucha gente, pero por un momento nos dejaron solos. Estamos aquí dentro de la yurta y esto aquí viene siendo como el trono de ellos. ¿Sí, mi amor? Sí. Amigo, Amigo, как дела? Как у настроение? меня все отлично. Я выпил пиво залпом и еще стало все более симпатично. Oh, это самый лучший. Pues aquí estamos en la cocina, están preparando unas pizzas. Assalamu alaikum. Могу снимать? Без проблем. En la cocina se ve el horno donde están preparando las pizzas. Muy bonito. Rakmir. Aquí hay una celebración, parece que están celebrando una boda o un cumpleaños y escogieron este restaurante, este salón aquí para hacer la celebración. Tenemos planificado subir la escalera que está al lado allá. Aquí hay como una fiesta, una celebración, pero tenemos esta escalera completamente de madera. ¿Qué hay al final de la escalera? No sabemos. Vamos. Mi amor, mi corazón, Rookie Day. Ya estamos llegando a la cima y parece que no hay absolutamente nada. Pero sí podemos ver la montaña, que se ve muy bonita. Miren qué bonito este paisaje, qué color más bonito así, este azul. Tiene un contraste muy bonito. Aquí se puede ver casi todo el territorio del restaurante. Súper bonito. Tenemos a nuestro amigo Alexei filmando. It's a travel blogger of all over the world. Corneta que ha tocado ese. No entendí nada de lo que dijo, pero bueno. Miren qué bonito. Классно, мне нравится, когда вместо этого скачать, они еще
Tenemos aquí la estatua del fundador, del dueño del restaurante que ya falleció, su familia es la que lo lleva. Pues aquí estoy con él, sentado. ¿Qué creen de esto? Pues acabamos de preguntarle al encargado, no quería salir en la cámara, dice que le da pena. Pero bueno, le pregunté en qué año crearon este complejo cultural de Kirguistán que se llama Supara. Y dice que en el 2009. Hay dos en la ciudad, hay otro que está cerca de las montañas que se creó en el 2013. Pues nada, muy interesante. Nuestro amigo Alexei probándose una camisa. ¿Te ves bien? No cierra, no cierra. Queda barriga. Al final nos decidimos por dos campanitas. Una para nosotros y otra para la mamá de mi esposa que colecciona campanas. Y esta va a ser la primera que va a tener de Kirguistán. Vamos a comprarlas. Можно. Это тебе отдельно. Это как магнит, да? Для Аладдина такие. Son como imanes para el refrigerador. Quizás me embullo y también me compro alguno. Какая цена, не? 700. 700. Amor, смотри. Для холодильника. Какой тебе понравился? Мне понравился этот синий. Который синий больше красивый, чем все. Голубой, да? Черный тоже красивый, но думаю, синий лучше. Какой тебе нравится? Мне нравится третий. Да. Третий, да? Пишет Киргизстан. Четвертый тоже неплохой. Да, ну, такие. Думаю, что да. Девушка, можно тоже. А первый не нравится? Там как мы сказали. Как синий, голубый, третий. Не, который левый. Вот, вот. Muy bonito. Recuerdo para el refrigerador. Cada vez que vamos a tomar cerveza, veremos. Muy bonito. Al final pensábamos que ya, pero no, nos decidimos también por esta pequeña yurta que sirve para poner dentro una vela y se alumbra, algo parecido a esta. Y por supuesto esta es mucho más grande. Bueno, para que más o menos entiendan cómo se vería. Ay, mi mujer que se embulla de esas cositas. ¿Sí? Ay, 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 ay. Los souvenirs, que son esta yurta para alumbrar con la vela, dos campanitas y un imán de refrigerador, salió todo en $43. Increíblemente es más caro el souvenir que la comida. Aproveché que las chicas estaban terminando de envolver los souvenirs para escaparme aquí al segundo piso y mostrarles esta parte del restaurante que sinceramente tenía mucha curiosidad, pues no lo había visto, pero por lo que veo está muy bonito. Aquí en este lado izquierdo vemos una especie de terraza techada que, como pueden apreciar, tienen unas mesas que son bajitas y no tienen sillas. Las personas se sientan en el suelo en cojines. Esto es un estilo bastante común en esta región del mundo, sobre todo en lo que es Uzbekistán. También se puede encontrar en Kirguistán, en Kazajistán, pero es algo un poco más uzbeco. Aquí ven esta terraza, en esa parte hay bastantes personas comiendo. Y pues nada, ya nos estamos yendo, estamos cansados, había sido un día bastante largo y grande. Espero que las chicas ya hayan terminado de envolver los souvenirs porque ya va siendo hora de retirarnos para la casa. Incluso a esta hora siguen llegando visitantes y vienen a comer comida tradicional de Kirguistán. Se me olvidó decir adiós y lo vamos a hacer de una manera original en un elevador.
Nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado, suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y dejen sus opiniones en los comentarios. Así que, Adiós, amigos. amigos, hola. Qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hola, amigas. Estamos en camino a un tour que se llama Aktaş Panorama. Aktaş Panorama. Vamos con nuestros amigos que están por allá. Están cansados, durmiendo. Hello, amigos. Hola. Y nuestra amiga Martina. Vamos a disfrutar, a pasear, les vamos a ir enseñando cómo está todo por allá, pero pensamos que lo vamos a disfrutar mucho. Digamos, muchas jalas de comida. Vamos en un pequeño, como si fuera un minivan, pequeño autobús. Aquí están nuestros compañeros, que no conocemos a ninguno, pero bueno, van con nosotros. Cuando estemos llegando, pues les mostraremos lo bonito que está el lugar. Yo no he ido nunca, pero dicen que está muy bonito y muy bello, así que ya saben. Mientras tanto, vamos a ir enseñándole un poquito el paisaje. Miren qué montañas más lindas. Preciosas. Miren qué bonitos los colores. Se ven el contraste del sol, del cielo. Pasando por un río súper bonito y limpio, se ve limpiecito. Evidentemente no está en el centro de la ciudad, por eso está tan limpio. Parece que ya estamos llegando ya a nuestro destino, creo yo. Aquí la calle lógicamente no está muy buena. Esto parece ser un restaurante. Aquí arriba en la montaña. Aquí estamos con unas bellas montañas de fondo, celebrando el amor. Miren qué lindas montañas. Estamos en una parada, todavía no hemos llegado al lugar. La gente pidieron pararse para comprar algunas cosas, bebida, comida, aquí en este supermercado que se llama. Pero ahora queremos mostrarles las montañas. Garat, español montañas. Lindo, ¿eh? La carretera aquí está muy mala, por eso vamos cogiendo valle todo el tiempo. Allá se ve la montaña con niebla. Súper bonito el paisaje. Ahí hay una casita. Bueno, desde aquí se ve casita, pero es una casota. Mi amor también está filmando. Ya llegamos, ya estamos aquí. Miren qué bonita vista. Hay varios autos,
estas 3 guaguitas que vienen de excursión. Como pueden ver, arriba también hay como unas casitas, a lo mejor son de alquiler. En toda esta zona yo me he dado cuenta que hay distintas villas, parece que la gente puede venir aquí a descansar. Y bueno, aquí está esto que imagino que sea un restaurante, una cafetería. Aquí hay una yurta. Para los que no han visto los demás videos, he explicado que la yurta es como la casa tradicional que tenían los kirguisos y también los kazajos. En general los nómadas, en el tiempo de antes, vivían en estas casitas que ellos mismos construían y las podían desarmar y mudarlas para otros lugares en caso de guerra o enfrentamientos. Aquí está esta parte que está lo más bonita para hacer fotos. Aquí hay un caballo, está aquí descansando. Aquí están nuestros amigos. Me estaban preguntando algo. Vamos a averiguar. Amigos, можно фото там или не можно? Нельзя. А это только платное место, да? Даже не платно, не заплатить. Никак. Серьезно? А Не- которые не там сейчас? пускают. Они типа здесь живут, сняли вот эти домики. Сейчас вот здесь ворота закроют, и мы вообще сюда не можем заходить. Ё-моё, офигеть. Быстро снимайте, вот тут есть. Да, снимаю быстро и ухожу. Здесь далеко. Ай. Мы не можем сфоткать. Мы можем тихо сфоткаться. Я так и сказала. Я говорю, можно платно тихо сфотаться? А прям юрта можно, да? Юрта. Вообще, я... А, с территорию ворота, да? А, понятно. Хорошо. Pues sucede que no se puede filmar aquí. No se puede filmar debido a que esto es zona privada, que tienen dueños. Yo pensaba que alquilaban y se podía pagar, pero no. Seguimos entonces por esta otra zona. Pude filmar un poquito de lejos, pero no lo suficiente. Vamos a ver esta parte de aquí, que se ve muy bonito el paisaje. Miren qué preciosura. Sencillamente wow. Miren qué belleza. Este paisaje, todas las montañas, la ciudad allá en la lejanía. Wow, lindo. Yo que soy amante de la naturaleza, a mí me gusta mucho. Aquí está este muchacho con el pullover Carmelita claro, diciendo que no se puede filmar aquí ni se puede hacer fotos. Ay, hay que aprovechar lo que hay. Kirguistán es un país muchísimo más turístico, por ejemplo, que Kazajistán. Kazajistán tiene muchos lugares bonitos, pero quizás no se preocupan tanto por el turismo. Aquí hay muchos lugares donde se puede pasear, donde se puede hacer excursiones, distintas ofertas de excursiones, debido a que se preocupan un poco más por la economía que entra gracias al turismo. Imagino que el caso de Kazajistán es un país más rico, vamos a decirlo así, con mucho mejor economía. El PIB per cápita es mucho mayor, sobre todo por el petróleo y los recursos naturales, porque es un país en el cual contiene toda la tabla periódica. Pero Kirguistán tiene sus cosas, pero no es lo mismo. Además, el territorio es mucho menor. Quizás debido a eso se preocupan mucho más por el turismo. Pero increíble que aquella zona no se pueda. Yo pensé que esa zona era para los visitantes que se acercaran, pero parece que tiene un dueño y hoy lo reservaron completo para una fiesta o algo. Bueno, en resumen, no se puede pasar. Pero bueno, seguiremos mostrando otras partes. Encontramos aquí estas pequeñas motos, pero imagino que tampoco se pueden usar ni siquiera pagado, porque están parqueadas justamente aquí y pues, a lo mejor pertenecen a esta zona. Sería interesante, nunca he montado en una de estas. Esta zona que no dejaban entrar, ya sacaron a todo el mundo, estamos de afuera, pero vemos cómo están entrenando ahí con el caballo y el perro. El perro es un pastor alemán.
Qué bonito el paisaje, realmente es un lugar súper agradable para descansar. Aquí encontramos a este perrito que está amarrado, uno más bonito, se ve amigable. Firulais, Firu, ay qué lindo Firulais. Вот кто-то водички хочет. Не нахер нам водичка, пиво нормально достань, говорю. Водичку. Давайте, что, по Нашел, пивку? чем народ Вадина, ты напоить. пьешь? Нет. Мне придется, что. Это Мне не надо вопрос, это балласт утверждение. скидывать. Мне надо скидывать. Не, это не крепкая. И у меня после пива почему-то у меня голова. Vamos a brindar por nuestros amigos que estamos aquí en Kirguistán y yes, arriba, abajo, al centro y para adentro. ¡Hurra! Ладно. А теперь бумеранг. А теперь бумеранг. Надеюсь, на никто не Как придет. быстро это закончено. Ну, Какой бумеранг хотел. Дырка есть. А что за бумеранг? Вот так, дын-дын. Какая разница, что, наливай опять. Иди налей быстро. Какой бумеранг? Леша, А у вас как пиво не обычно. напасешься. Контент надо контент пилить. Спаиваете меня. У вас Тебя никто не заставлял залпать? Давай, бумеранг. Logramos colarnos en esta parte que no se puede estar, pero por tal de hacer la foto y el video, aquí estamos. Vamos a enseñar este lugar que está precioso. Miren, aquí están estas casitas pequeñas que me imagino que se pueden alquilar, pero al final pasamos. Vamos a enseñarles las vistas que se ven de aquí, que están preciosas. Miren qué preciosura. Qué lindo está esto. Normalmente esta zona se debería hacer para que siempre pudieran las personas pasar y tirarse fotos, pero bueno, hoy estaba como que alquilada. La reja adelante estaba cerrada, pero pudimos entrar por una parte que está atrás. Vamos a mostrar un poquito más para allá, para que vean lo lindo que está esto. Wow, miren el paisaje. Miren este paisaje. Qué lindo se ve. Está sencillamente precioso. Es una preciosura esta parte aquí. Súper paisaje en las montañas de Bishkek, Kirguistán. Sencillamente wow. Esto es como una especie de barbecue. Ya vinieron a echarnos de aquí porque realmente no debíamos estar aquí. Así que nos vamos rápidamente antes que nos sigan botando. Yo sabía que esto pertenecía a la parte que no se podía, pero bueno, yo le dije a él, eso también pertenece a la parte de ustedes. Y él me miró con cara como diciendo, no te hagas el tonto. Pero bueno, logramos nuestro objetivo, nuestro cometido. Y ahora nos vamos. Podremos filmar a los perritos. Hello, Chinky. Hello, Chinky. Están estos perritos aquí en sus casitas. ¡Hey! No quiero acercarme porque a lo mejor se ponen agresivos. Pero bueno. Es lo que... Logré filmar la parte donde supuestamente no se podía pasar. Y ya regresé
такие, что ли? Вперед. con la familia rusa kirguisa alemana. It's my brother. It's my brad, it's my brad. Oh, it's my bro. Veo una casa allá en la lejanía, no sé si es un restaurante o es una casa particular, pero el paisaje está precioso. Estoy un poco agitado porque fue como una loma que subí. Aquí están en construcción, están construyendo, parece que este lugar. Posiblemente también será una villa cuando la terminen. Vamos a preguntarle a los muchachos si eso allá es un restaurante o es una casa particular. Assalamu alaikum. Хочу спросить, это там просто дом или это ресторан? А, это ресторан, да? А? А, ну тоже ресторан есть, да? Ah, mañana. Ragmat, Ragmat. Es un restaurante, también hay unas casas, pero tiene un restaurante. Creo que se lo voy a decir a los muchachos a ver si hay quien se embulla. Aunque trajimos bastante comida nosotros, pero bueno. Al final decidimos acercarnos hasta la casa y preguntar si verdaderamente es un restaurante, porque quien nos avisó fueron estos muchachos que estaban en la construcción. No estoy muy seguro que ellos sepan. Por eso prefiero yo mismo preguntar. Ya nos estamos acercando. Vamos a averiguar. Hemos caminado bastante y todo lo más arriba, pero bueno, la experiencia lo vale. Aquí hay una especie como que de... Ah, mira el paisaje, qué lindo se ve. Y allá están las casitas encendidas. Супер. Esto aquí como un contenedor, pero así está como forrado de zinc. Sí, allá se ven unas mesas. Quizás sea un restaurante. Vamos a averiguar. Pues ya llegamos. Esto realmente parece una villa. Ahí está la parte como de restaurante. Pero pienso yo que este restaurante debe ser para la gente que están hospedadas aquí. De todas maneras voy a preguntar. Pero todo parece indicar eso. Esto parece como una terracita. Seguro encienden ahí el fuego. Se sientan por las noches. Ahí hay como otra casita. Pero vamos a preguntar ya que estamos aquí. Amor, ¿ya va? ¿Ya pasé? Я пойдет себе из фона. Давай спрашиваем. Здравствуйте. Хотели спросить, да, ресторан работает открыто для всех или только для людей, которые... А? Присаживайтесь. Для всех. А, для всех, да? А, Так, классно. А вы до скольки? дадим. До 11. Мы просто с друзьями, если сейчас успеем подойти. А, просто меню можно смотреть, чтобы понимаю, что... Я его с вами, поэтому давайте я вам покажу его. Хорошо, без проблем. То раз me escuchan, друзья, esto es. А домики здесь тоже Pues стоят? parece que sí, que está abierto para cualquiera, no solamente para las personas que están aquí hospedadas. Súper interesante, porque pueden ver, está súper bonito. Aquí se puede ver la cocina abierta, donde cocinan. Aquí hay como una especie de terraza, imagino que la vista se puede ver súper bonita. Miren qué precioso. Es un lugar que está muy bonito para descansar. Las personas quizás vienen y se pasan un fin de semana, una semanita, algo así. Así va. Uy, esta mesa está preciosa.
Смотри, это наш стол, сейчас приедем. А здесь сидим покушаем. Pues nada, ya averiguamos que cualquiera puede comer aquí. Todavía no sé lo que hay en el menú. Tendré que preguntarle a mi esposita. Esposita, что на меню? Но он тебе сказал, сейчас буду сказал тебе. Он не говорил? Pues él nos dio un QR, o sea, un código QR, que lo escaneamos y ahí vamos a poder ver cuál es el menú. Как думаешь, Санчо, что снимаем? Estamos yendo aparte que no sabemos si podemos, pero bueno. Queremos filmar y enseñarles el paisaje. Miren qué preciosura, qué bonitas están estas casitas. Tienen sus cámaras para que sea antirrobo, que las personas no puedan robar. Miren, miren allá qué lindo se ve el paisaje. No sé si me dejarán pasar aquí, a lo mejor me regañen, pero voy a hacer el máximo para que ustedes puedan ver lo lindo que está esto aquí. Miren. Hay una familia que está hospedada en esta casita, por eso no queremos molestar y nos vamos rápido. Está precioso el lugar. Pues nada, vamos a encontrarnos con nuestros otros amigos a decirles la idea, a ver si se deciden en venir para acá. Estaba hablando con mi esposa y sucede que no es buena idea que vayamos para allá. Estaba pensando en quizás no solamente comer, sino quedarnos ahí en la casa, en una de esas casitas hasta mañana. Pero sucede que la gente que viene aquí por lo general tienen su auto. Nosotros no vinimos en auto, venimos en un transporte de una excursión que hoy mismo se va de regreso. Si decidimos quedarnos, después como nosotros nos vamos de aquí. Esa es una. Segunda, que tendríamos que irnos súper tempranito porque Victoria tiene trabajo mañana, por la mañana, y no puede faltar. Sí. Entonces, no se puede. Quizás planearemos en otro momento venir nosotros dos a pasar una noche romántica. Покажи, как красиво. Светятся лампочки. Bueno, estamos ahí viendo el Qué pasaje bonito. en lo que vamos de regreso. Большим вроде сделать, да? Увеличить. Pues estamos ahora aquí en una fogata. Todos estamos sentados alrededor de la fogata. Podemos tomar té, comer. Están allá preparando el té. Una experiencia súper bonita, agradable. Los amigos ya tienen hambre. Estamos preparando la comida. Ну-ка, держи. Держу. Амигос. Без проблем. О. Так, Марco. Un tecito caliente con este friecito rico que hay aquí. Esto viene Можно сюда, да? de anillo al dedo. Como anillo al dedo. Это сюда. Rico. Tenemos hambre, así que pollito. Можно танца горели, так как микроволновка. Natin nilagyan ng marshmallow yan. Oo, dapat pala isa. Hay que calentarlo ahí. Dapat mamaya pala. Kainin na natin yung okay lang yan. Tulog yan, harap. Kainin na yung marshmallow. Tanggalin mo na sa hindi binabalik na ito. El viento está fuerte. Imagino que el audio se va a ir un poco mal. Moros na sa agad. Bueno, tuve unos pequeños problemas con el audio, la grabación estaba saliendo con mucho ruido, entonces esta parte del video decidí grabarle el audio aparte después en la casa. En este momento me dieron un pincho de algo que sinceramente no sabía qué era
pero me dijeron que tenía que cocinarlo ahí en el fuego. Entonces estaba probando hacerlo. Era un poco complicado, pues estaba muy caliente y al yo no tener una técnica ni una experiencia haciendo esto, pues me quemaba un poco la mano. Pero insistí, seguí, porque quería tratar de hacerlo lo mejor posible y después probarlo para saber cuál era el sabor y si iba a estar lo suficientemente rico. Yo sinceramente quería una salchicha, pero bueno, lo que me dieron fue esto. Pero nada, no se pierde la esperanza. Lo vamos a probar, quizás y después tenga la suerte de conseguir una salchicha. Es dulce, no es exactamente lo que esperaba, yo quería algo como saladito. Pero no está malo, se puede comer. Lo que es dulce, eso sí. No es una salchicha, lógicamente, pero bueno, no está mal. Se puede comer. Es un dulcecito así un poco suavecito. Realmente no sé a qué se parece. Pero se puede comer, no está malo. Realmente para pasar aquí el tiempo es una buena experiencia, cocinando directamente aquí en el fuego, en la leña. Pero quizás tenga suerte y más adelante pueda probar una salchicha. Vamos a ver si la logro encontrar. Mientras tanto seguimos comiendo esto, que es lo que hay. Está rico. Pues como ven, tuve la suerte y pude encontrar una salchicha, posiblemente la última que quedaba. Y aquí estoy tratando de cocinarla, pero el fuego está muy fuerte. Solamente pego la mano y ya siento bastante fuerte el calor. No sé cómo voy a poder cocinarlo así. No sé si es que estoy en una mala posición o es la falta de técnica y no sé hacerlo bien. No sé si probar por otra parte, aquí por este ladito, pero no. Sigue siendo igual. Un poco complicado este sistema. Le estaba preguntando a un muchacho que estaba aquí al lado cómo él hacía para no quemarse. Me estaba explicando que se puede cerrar la mano con el abrigo, o sea, utilizar la manga del abrigo para cerrarte el puño y así quemarte menos. Creo que voy a probar esa opción porque sinceramente me estoy quemando bastante y veo que la salchicha no cambia de color, es decir que no estoy cumpliendo con el objetivo, ninguna función está haciendo. Como ven, ya me cerré la mano, vamos a ver si así se puede hacer un poco mejor. Pero me da gracia que eso lo estoy haciendo solamente yo. Los demás tienen la mano directa. No sé si es que tienen experiencia, lo han hecho antes. Nadie se está quemando tanto como yo. Déjame seguir intentando a ver qué tal. A ver si logro algo. Pues bueno. Como ven, tal parece que no se cocinó. Aunque veo que la punta del pincho sí está medio quemado. Vamos a ir a ver, a preguntarle a nuestros amigos si creen que ya se puede comer. Cociné la salchicha, pero esto fue el resultado. Está bastante blanca. Tal parece que no se cocinó. Es que estaba muy caliente, estaba muy incómodo. Decidieron dárselo a Mayina, que Mayina sí tiene experiencia. Entonces parece que Mayina, no sé si es que tendrá una mejor posición o sabe hacerlo mejor. Pero como ustedes ven, lo hace directamente y pone la salchicha directamente al fuego y como que tiene más aguante, vamos a decirlo así. Como pueden ver, ella sí la está cocinando bastante bien, directo en el fuego. Creo que esta vez sí la podremos probar como debe ser. Nuestra amiga Mayina cocinando la salchicha. Vamos a ver qué tal. Incluso como ven hay algunos que tienen hasta 3 salchichas y las cocinan de una sola vez. Pues aquí estamos. Vamos a probar por fin la salchicha. A ver qué tal. Estoy yo con mi pinchito aquí. Mi única salchicha, la única que pude lograr. Y aquí está Victoria con su pincho de dulce. Sinceramente no me gustó mucho, pero bueno.
¿Quieres probar tú primero? Prueba a ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Está sabrosa, ¿verdad? Pues bueno, voy a probar yo. Dice Victoria que tiene sabor como a leña, como ahumado, y eso es muy rico. Sinceramente está muy sabrosa, me gusta mucho. Sigue probando. Mira que se te cae un pedacito. Ahí. Este último pedazo me lo voy a comer yo completo, porque tengo hambre. Rico, rico. Твои карие глаза, твои сладкие уста, только ты мой ангел, ты моя мечта. Буду я тебя любить, сердце бережно хранить, целый мир готов тебе подарить. Быть виноватым без вина, и никто не хотел руками жар загребать. А без музыки на миру смерть прекрасна, а без музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая, оставляя земле лишь тень. Ну, как-то так. ¡Oh, hurra! Entonces, para tal. Есть еще ребята, желающие, что, ну, Me quedé sin batería en el lugar, así que no pude despedirme. Por eso lo hago aquí en la casa, acabamos de llegar. Espero que les haya gustado el video. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y dejen en los comentarios sus opiniones al respecto del video. Nos vemos próximamente en otro video, así que hasta la vista. Isaac vuela alto al otro lado, montañas y valles Kirguís tan soñado, caminos de tierra, cielos tan claros, aventuras nuevas, mundos hallados. Yurtas que brillan bajo 1000 estrellas, paisajes dorados tan cerca de ellas, caballos galopan por verdes praderas, Isaac se entrega, su alma se eleva. Kirguistán en tus ojos, Isaac y su voz, narrando historias de amor y de Dios. Kirguistán en tus manos, viaje sin final, Isaac te lo contó, su diario celestial. Mercados vibrantes con colores vivos, Isaac encuentra amigos y sus bríos, ríos y lagos tan frescos y puros, cada paso un verso, cada encuentro un futuro. Monte Tian Shan con su abrazo frío, cumbres tan altas susurran al oído, Isaac captura el viento y su fuerza, de Kirguistán lleva la esencia sin tregua. Kirguistán en tus ojos, Isaac y su voz, narrando historias de amor y de Dios. Kirguistán en tus manos, viaje sin final, Isaac te lo contó, su diario celestial. Kirguistán en tus ojos, Isaac y su voz, narrando historias de amor y de Dios. Kirguistán en tus manos, viaje sin final, Isaac te lo contó, su diario celestial. ¡Hey! ¡Qué hola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta! Hola, amigas. Estamos aquí en el bazar Ошский базар. Oshki Bazar, en la ciudad de Bishkek, el bazar más importante de la ciudad. Vamos a comprar varias cosas de comida. Quiero comprarme un gorro nacional que me gusta mucho para ponérmelo. Y nada, seguiremos mirando qué encontramos aquí en la ciudad de Bishkek, Bazar Osh.
Vamos allá. Montañas infinitas, el cielo azul, paisajes que inspiran como una luz. Cada rincón descubre es un baúl de aventuras y sacude sin un pool. Isaac te lo contó, Isaac te lo mostró, en su canal de YouTube todo compartió. Isaac te lo contó, el viaje exploró, desde Kirguistán su historia trasladó. Oh, hemos encontrado los sombreros típicos de Kirguistán. Están súper bonitos. Quiero uno. Хочу один. Он маленький для тебя. Хочу. А в какую цену колпак? 150. Эти 150, 200, 350. Это за рак. А он нужно так, да? Это когда надевал, линия здесь. Здесь? А 150, 200? Поставь так, вот так. Как будто маленький. Да, чуть-чуть маленький для меня. Ну да, это не больше. Это получше, да? Не знаю. Я не знаю, ты сама. Вот это хорошо. Да? О! Да, это лучше. А то эти маленькие. Брат, как это называют? Колпак. Halpak. Колпак. Ah, Kalpak. Да. Oh. El sombrero nacional de Kirguistán. Kalpak. Me gusta, me lo llevo. Да. 200 бил. Здесь. Отлично. Я просто хочу посмотреть. Умею. Папа. Для папы. О, голова папа другая? Но у него большая, да. Цветер бар. Не думаешь, папа будет одевал? 350. Ну давай. Вот это соберем. Брат. Что, одевать будете или как? Не, сейчас соберу на пакет, да. Здесь, да, 200. Эме, қанткам қызына бірлік алып көрлепсіз ба? 200 это сколько? Қанша? Ничего. На 1000? $2. Спасибо. El sombrero nos costó $2. Me gusta cómo me queda. Me lo voy a poner para ir con él puesto, seguir comprando con él. Esta parte hay como souvenirs, muchos souvenirs. А, смотри, прям кепка. La gorra está muy linda, interesante. Mira cómo hay. Esto es instrumento. Да, это дуть можно. Oh. Mira qué bonito. Muy bonito. ¿Это что? Это как киники, ¿no? Пакет висит? Ah, paquete, este paquete. Ah. Estamos buscando souvenirs para nuestros amigos que quieren comprar. Aquí encontramos una tiendecita con distintos souvenirs. Amigo, нашли? Какой? На чайник, помнишь? Ah, да.
Какой материал? Este sombrero nacional está hecho de un material que viene siendo lana de oveja. Y no es lo único que se confecciona con este tipo de material. También está, por ejemplo, estos zapatos que ven aquí. Están hechos del mismo material. También así como estas chanclas para la casa. Что? Колокольцы есть. Не нашли? А, вы уже взяли? Вот прям. А мы что закипали? Esto viene siendo un estuches para el instrumento nacional, que es como un dombra. Вот для horse. Seguimos buscando, mirando. ¿Qué? Как дела? Хорошо, солнце светит сильно. О, инструмент. Здравствуйте. Здравствуйте. Как называют этот инструмент? Это как национальный, да? Да. Комус. Комус. Комус es el instrumento nacional de Kirguistán. Se parece mucho al dombra de Kazajstán, pero es diferente. También cuenta con... este cuenta con 3 cuerdas, mientras que el dombra solamente tiene 2. Просто первый раз смотрел, думал, что это как домбра тоже Казахстан, но он другой, да? Нет, домбра это Казахстан. Да, это другой. Брат, когда инструментов много. Много, да? Я хочу... Как еще пошел это, да? Мало. También es un instrumento nacional de Kirguistán que se sopla por aquí. Interesante. Красиво. Вы умеете на нем играть? Не, я на это не умею. На чем умеете? Я аккордеон, гитара, комус, маус. На это умеет? Нет, это только звук мой важный. Слушай. Ну-ка, музыку. А можно вас попросить чуть-чуть? Мы можем вас заснять? Мы просто YouTube ведем канал. Снимите, классно. О, какой красивый звук. Классно настроен. El señor... Oh. Oh, súper. Pasiva большое. Muchas gracias. Aquí el señor de la tienda, el vendedor, se animó a tocarnos una melodía con el instrumento nacional de Kirguistán. Muy interesante. Nos gustó mucho. Increíblemente la gente aquí es muy agradable, no hay ningún tipo de racismo ni de nacionalismo por lo que he podido ver, así que nos hacen sentir bienvenidos. Me gusta eso. Vemos que aquí en el bazar podemos encontrar de todo. En esta parte hay ropa militar, muchos colores, muchos modelos, realmente muy bonita, como pueden apreciar. Aquí estos son gorros que se usan para montar caballo y todas las monturas. El caballo es un animal que es muy usado y se frecuenta en este país, tanto para juegos nacionales, para montar, incluso para comer. Una de las carnes preferidas de los kirguisos y los kazajos es la carne de caballo. Seguimos buscando algún pullover para la mamá de Victoria, a ver si quizás tienen mejores precios. Vamos a entrar. Там есть, маме, много, наверное, внутри тебе нужно посмотреть. Внутри хочешь? Здравствуйте. А у вас футболку купите? 850 и красный.
550. Я думаю, черный лучше, да? Угу. Вот такая хорошо. Желтый? Ну, например. Мама не будет такой? Мне кажется, просто можно с какими-то орнаментными узорами. Не знаю, я желтый вариант люблю. Да, но можно желтым, ну вот, допустим. Какой размер нужен? 50, наверное. 52 такие мы. Это уже большой размер. Там, все большое, да? Для мамы очень большая, да? Или нет? Вот еще я Угу. А белый? Сейчас лето. Тоже можно, да. Это Excel. Туда смотри. Какая картина? Классно. Me gusta, me gusta. Creo que encontramos el pullover ideal. Estamos en verano, hace calor, el blanco ayuda. Y tiene distintas figuritas como rupestres. Creo que este es el indicado. Думаю, что он. Не маленькая, она почти на меня смотрит. Нет, маленький нет. 100% нет. Мама не больше сантиметров спина. Он нормальный. Да? Да. Excel не Бери. надо. Нет, это будет слишком много, мам. Ты не хочешь? Нет, я не хочу. Вообще не хочу. Все, ¿vieron? Pues ya logramos encontrar el pullover que vamos a comprar. Вот это, ¿vieron? Mira qué bonito. Todo esto es trabajo a mano, hecho por artistas locales. А вы блогеры? Да. Какая цена была? 1000. 1000 это на 5000 на тенге, да? Ну, это как... Это тогда 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 euros. Ой, спасибо большое. Oh, la muchacha nos hizo un regalo, muchas gracias. Thank you. El precio del pullover fueron alrededor de 10 euros, o sea que algo como 11 dólares. Думаешь, ну красиво, да. Это про гороскоп, no. Нет. Я думаю, что aquí nacional. Me quieren regalar un brazalete, mi esposita, pero me gustaría que fuera algo de una temática nacional y todo lo que hay es que de los horóscopos, cosas así, que eso se puede encontrar pues, bueno, en cualquier lugar. Así que creo que no. Gracias. Спасибо. Покажи. Nos regalaron esto que no sé para qué es, no sé si es para poner los vasos arriba o qué, pero bueno, regalo siempre es bien recibido. Ah, como para poner cosas calientes arriba, esas bebidas calientes y bueno, interesante. Seguimos viendo. Nos encontramos en la parte del bazar donde encontramos los electrodomésticos. Aquí vemos que hay de todo. Desde pequeños hornos, cazuelas, sartenes. Una característica de los bazares aquí en estos países es que no es lo más parecido a Cuba, podría ser un agromercado, o sea, un mercado agropecuario, pero con la diferencia de que aquí podemos encontrar de todo, tanto ropa como electrodomésticos, utensilios para jardín, la comida, lógicamente, o sea, de todo, hasta incluso pequeños cafés, restaurantes, peluquerías. Por ejemplo, mira aquí, tenemos una peluquería. De todo un poco, todo incluido. Otros tipos de sombreros nacionales. En Kazajistán también se usan de este modelo, los he visto. Y muchos souvenirs.
bonitos relojes con temática nacional. Mi esposita está feliz detrás del ventilador porque tiene calor, ¿verdad? Charco actividad y un pomagad. Típico ventilador ruso. Здравствуйте. Oh, amigos. Nuestros amigos. Nos separamos un rato y nos volvemos a encontrar. О, мне папе надо. Какой размер? А, красивая, я видела. А это нам в подарок дали. Да ладно. Вы что, ютубер? Она А, вы спросила, ты блогер? блогер? Давай подаруй. Вам подарок. Я не откачу. Вот. Esta figura de chinitas tienen como este jarrón para tomar agua, aunque la forma en que lo hicieron está un poco... parece ser otra cosa, pero bueno. Seguimos, sin comentarios. Прикольный, да? Вот такие качественные. Очень красиво. Aquí nuestro amigo que tiene el pie grande 44-45 надо папе. puede comprar este que es 46 был. 46. Папа 46, да? Ну, папе 44. Я думаю, один раз мы купили 44 и был маленький. Не, ну это были кожаные. Una yurta. Estamos tratando de encontrar el número 44. Encontramos la última 44 porque es el pie más popular aquí en Kirguistán. И todo se acaba. Он красивый, мам. Что плохо, что селяне, ничего страшного, наоборот. Это бренд национальный стиль. У тебя какой размер? У меня меньше, у меня 43. Да. Какой канал? Исаак Леал на испанском, да. А, на испанском? Да, для España. А, все хорошо. Покажи, как пишется. Aquí el amigo nos pregunta el canal. Vamos a buscarlo. Ahí. А вы про что снимаете? Про разные страны просто покажем. Вот это, да? Вот. Aquí. Я уже подписался. О, спасибо. Как зовут? Меня зовут Беккели. 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 Вот. Интервью Estamos con можно? nuestro amigo Bеккели aquí en la tienda de souvenirs. Recomendada cuando vengan. Уже подписался. Подписывайтесь. Se suscribió al canal. Sigan su ejemplo. Así, bro. Al final nos decidimos por este modelo y este modelo. Este es para el papá y este es para la mamá. Al final todo salió en 2100 son. De 2100 son. Esta acá 10 t-shirts, ¿eh? Plus menos. Тенге, да. 10.000 tenge. Al final nos costó $22. Dos pares de chancletas, uno para el papá y otro para la mamá, con estilo nacional. Muy bonito. Как думаешь, цена нормальная? $22 это тебе, думаю, Да, но хорошо. которые для папы, они прям вообще дешевые, они 200 тысяч тенге стоят, очень дешево. А которые для мамы, они из прессованного войлока, более обработка. И сильные, прошедшая, больше да. времени, наверное, Да, будет. они чуть дороже, но для такого изделия, я думаю, это хороший цена. И нам сделали Buena, скидку. buena compra. Cuando les digo que soy youtuber, blogger, enseguida nos hacen rebajita. Qué bueno. Ahora que hace mucho calor, estamos probando encontrar como si fuera una pantaloneta, vamos a decirlo así, de mujer, que sea fresquita. Se está probando una hora, vamos a ver si encontramos su número. Aquí hay muchos modelos en la tienda, se puede ver todo tipo. Vamos a ver si le viene bien el que se está probando. Se quedó perfecto. Lo compramos. El primero que se probó y le quedó bien. Hoy estamos de suerte. A ver. Bella, hermosa, preciosa. Al final nos decidimos por dos modelos. Siempre es así con las mujeres. Vienen a comprar uno y se llevan dos o tres. Pero bueno,
es lo que nos toca. Hay mucha gente en el bazar. Hoy es martes, es un día muy concurrido. Todos vienen a hacer sus compras, como pueden ver. ¿Cómo me veo con mi gorrito? A la moda. Aquí quitarme las gafas porque quiero que me vean los ojos de felicidad. El gorrito exactamente mi medida, me encantó. Vamos a buscar comida, pero en lo que buscamos vamos enseñando lo que vemos. Todo tipo de cosas para la casa, papel sanitario, jabón, libretas para los niños, la etapa escolar. Y las abuelas vienen a hacer sus compras. Materiales para la casa, para el baño. Ropitas. Como ya les había comentado, aquí estos bazares tienen de todo. Esta parte de aquí sería una de las preferidas de Victoria. Le encanta el dulce, ¿verdad? Да, особенно вот лепешка с луком. ¿Хочешь? ¿Sabrio? Можно взять? Давай. А в какой цене лепешка? Esto es un pan que ellos cocinan con cebolla. Muy rico, muy rico. Gracias. ¿200? 80. А, 80. И здесь они это маленькие для... Terminando de pagar. $60 это на тенге. 80 это почти $1. 89 $1. Ну, чуть меньше доллара. 90 центов. $1 costó este pancito con cebolla. Seguimos buscando, seguimos mirando. Oh, ya hizo нужно, да, mi amor? Дома закончил? Есть мало. Necesitamos comprar huevos. Какая цена, ya hizo? 11. Сколько нам нужно? 20-30 штук. 20? 20 давай, да. Можно 20? Vamos a comprar 20 huevos. Ну вот здесь 23, да, по-моему? Y здесь 23. Все равно. Да, давай полностью. Al final nos decidimos por comprar un cartón completo de 30 huevos. Uy, y здесь не могу. Aquí tenemos todo tipo de embutidos, salchicha, chorizo. Puedes encontrarlo aquí de res, de oveja, de puerco pocas veces, porque como esto es un país musulmán, se encuentra, pero en lugares especiales y específicos. Aquí todo enlatado, aceite, té. Aquí las verduras, las frutas. Сколько весь стоит? Полный 300. 330. 330. 330 son el precio del cartón de huevos. Ahora vamos a decir cuánto es en dólares. 37. O $3.7, o sea, casi 4. Pero muy buen precio para 30 huevos. Seguimos comprando. Vamos a entrar ahora en esta parte. Oh, como pueden ver, está lleno. Frutos secos, maní, de todo aquí. Están construyendo, parece, distintas partes para más vendedores
lo siguen aumentando, aunque actualmente el bazar es bastante grande. Aquí están todas las especias. Это там через светофор, да? Aquí vemos distintos tipos de ensaladas coreanas, rusas, que son ensaladas que están ya listas. Vamos a comprar За 20, ну... А, у меня даже будет без дачи. Да. Спасибо. compramos, que se nos habían acabado en la casa, las servilletas. Muchos visitantes que vienen a este bazar especialmente a comprar regalos que se llevan después para su país, porque se puede encontrar de todo. Seguimos buscando la carne, no sabemos dónde está. Дома помидорів? Ні. Ну тогда где там, где мы были, да, наверное? И здесь прям. Vamos a buscar y comprar tomate para hacer una ensalada en la casa. Y como ven, venden flores, incluso plantas para el hogar. Directo con sus macetas, abono, todo eso. А, спасибо. Давай первый здесь закончим, да. Aquí vemos que venden todo tipo de flores para fiestas, aniversario, cumpleaños o lo que quieras. Купить одну розочку. Да? Где мои цветы? Quiere una rosa. Самую красивую. ¿De qué color? Красную или ¿Y listo? бланка? Blanco es de la atracción. La roja es de amor. No, ni наверное, да, отдельно продавать. Конечно, да. Vamos a encontrarle una rosa roja. Вот это. Hello. How much? 120. Можно, да, отсюда взять? Бери. Плати сначала. Una rosa. А, я так же могу, да, сейчас? Ella escogió la rosa que quería. Нижний раз 120, верхний 140. 120 son. Esto como $1 por la vina, плюс-минус, да? Да, где-то. Плюс-минус. $1 У меня нет 20, у меня medio. только 100. И крупные. Крупные сколько? А, ну... А, вот Что всё стоит? стоит, да. А вот эти ромашки размеры. 150, ветка. El precio es $1.50, $1.50 por una rosa. Está bien, porque en España realmente son muy caras. En Cuba no las encuentras en ningún lugar, así que a no ser que las encuentres en la calle, las arranques, pero así grande y de ese color, seguramente no. ¿No? Oh. Rosa красивая, мотыльчо красивая. Sí, hay que decir complementos y mantenerla siempre contenta. Te dije que la rosa es bonita, pero ella es más bonita que la rosa. Ahora está feliz. Estamos buscando tomate, pero rosado, que es el que es rico para la ensalada. Creo que aquí lo encontramos. Aquí está. Salam alaikum. Почем розовый помидор? Розовый килограмм 85. Кило возьмем? Kilo давай. Давайте килограмм. Un kilogramo vamos a comprar de este tomate, que es el que es rico para la ensalada porque es rosado. Aquí el chico nos está pesando. На 90 самов, чуть-чуть больше. Да, пойдем.
Хорошо. А зеленый лук есть у вас? Зеленый лук, да, есть. Вот А, вот. Вот. Cebollino también vamos a comprar para la ensalada. мантила. Как зовут, брат? Усман. Usman. Приятно очень. Isaac. Y nuestro amigo Usman nos vendió nuestro tomate para la ensalada. Рахмат. Салат, да, нет? Да. А еще не считал, да? Сколько будет? 15 или 20? 20. Давайте 20. Как правильно спасибо? Рахмат? Да. Рахмат. Мама, приправа вообще ничего не нужно, да? Дома есть, наверное, да. Пойдем. Давай туда, потому что она касается до конца y потом налево. Bueno, ya nos vamos a esta parte, ya encontramos el tomate y el cebollino. Ahora vamos a buscar la carne, la cansada y la prueba. Venden miel, por ejemplo, todo tipo de miel de distintas formas, tanto más espesa, más líquida. A mí por lo general me gusta más líquida, pero aquí les gusta mucho espesa para tomar con el té. Мы вчера кушали, помнишь? Да. Вот, смотри, они купят на базаре, там дорого продают. Хочешь такие? Нет. Ничего не хочешь? Не. Кур дома есть. О, кур. Как вкусно пахнет. Здравствуйте. Туда. Ой, какой огромный кур. Большой. Semillas de girasol, distintas aquí que se consumen mucho, les gusta mucho. Все это кур, да? El kurk es como algo nacional que se hace, se parece mucho al queso. Por lo general la gente lo consume mucho cuando toma cerveza y tiene un sabor un poco ácido, pero es rico. También se hace con leche y es seco, pero interesante. Queremos comprar tierra para cactus. Compramos un cactus en la casa y tenemos que cambiar la tierra. Кактус, так идут кактус? Sí. En español también se dice cactus. Кактус. Aquí lo encontramos. En este tipo de tiendas se puede encontrar todos para plantas, tanto macetas más chiquitas, más grandes y para regar, como en los muñequitos. Сколько стоит? Что? 500 тенге. $1 precio por esta arena. Рахмат. Спасибо. Пойдем, я хотела Лолу. Что хочешь? Для Лолы еду, у меня кончилась еда. Ah, comida para Lola, para nuestra perrita salchicha. И здесь, наверное, я не думаю, что только для кота. Я спрашиваю. Ну, они огромные. Конечно. Aquí podemos ver todo tipo de comida para perros, para gatos. Se pueden comprar así a granel. Pero también hay paquetes cerrados, como es el caso de estos aquí. Vamos a preguntar porque queremos un paquete cerrado, pero no tan grande. Salam alaikum. Мы ищем для собака корм. Но просто такие очень огромные. Можно, как есть пакет, который меньше, 3 килограмма, 5 килограмм. 3 килограмма нет упаковки. А, Весовые только если открыть. да. А, такие, да? Аля. Вот, банку закончила. Просто что она постоянная аллергия, и поэтому я не знаю, какая еда прям может быть для аллергии, хорошая, что аллергия не будет. Чапи, да? Ходовой. Ходовой, чапи, педигри. Там турецкий, Украина, Россия есть. Местные есть 160. Это из какой? С говядины? Говядина, да. Это для собаки или для кота?
для собак. Давай, давай. Чапи, это же для собаки. Чапи она есть? А сейчас? Да, вот такой. Давай. Сколько? Сколько? 3 kilogramos. Sí. Vamos a comprar esta marca, ya la hemos probado, Chapi. 250 son 1 kilogramo. $9 fue el precio por este paquete de 3 kilogramos, o sea, a $3 el kilo. Muy buen precio. Tenemos comida para rato. Nos dijeron que la carne está para allá hasta el final. Preguntamos porque por mucho que buscamos no encontrábamos la parte donde queríamos comprar. Y ya se nos está haciendo tarde porque después de esto tenemos una excursión. Así que tenemos que aprovechar el tiempo y encontrar. Ah, allá a lo lejos veo que dice Miasa. Parece que estamos llegando ya. ¿Vos tan cansada, Pichet Miasa? Aquí distintos tipos de arroces, harina. Encontramos el lugar. Vamos a entrar ahora a comprar la carnecita. Gracias. Туда. Aquí el olor se hace muy intenso. Hay personas que les gusta y lo pueden soportar más fácilmente, aunque para mí es bastante difícil y complicado. Pero nos toca. Mi amor. Hay mucha carne aquí. De carne de caballo. Como pueden ver aquí, tanto hay la carne de caballo a la izquierda que la de cordero, el carnero a la derecha. Что будем купить? Говядину? Чуть-чуть? Ты хотел свинину, нет? Или ты там будешь свинину? У этого мужчины покупать? Просто я не помню, где свинина здесь. Наверное, здесь нет свинины. Или думаешь, что есть? Давай его возьмем, если мы знаем, что там нормальное у него. Да. Печень. Да, может быть, какая штуки говядина. Это не здесь, это там. Al final parece que no vamos a poder comprar la carne de puerco porque no la encontramos. Y sé que aquí hay, porque quizá estará en otra parte. Y nos vamos a demorar mucho, así que al final vamos a comprar un pedazo de carne de res. Y la de puerco la dejaremos para otro momento. Говядина, ¿eh? Говядина? This is that? Beef, yeah. Возьми, попробуй. Мягкий. Вот рыбышки это хорошие. Я верю вам. Какой кусочки думаешь? Хорошо. Без кости. Нет, худой кости. А, хочешь кости для бульон, да? Но не большое, но такие плюс-минус. Мякоть, Вот такие это только мякоть? Вот для бульона вот это хорошая, вот смотри. Estamos preguntando un pedazo de carne que tenga un hueso para hacer sopa. Вот, знаешь, кем вот? На борщ. И мякоти. Вот мякоть. Какую цену она почем? 620 сомов килограмм. Идет? Это который вверх кости есть, да, тоже? Да, немножко, да. А просто мякоть такой, да? Сколько равно? Побольше мякоть, сколько равно? Вот. Не, я говорю, есть какой кусочки без кости или все кости есть? Все кости есть. Тогда по 600. Вот. Я 650 продаю, 620 продам перемешку. Вот смотри. Маленький хвост, вот маленький хвост. Кости только это, да? Да. Давай, окей. 3000 тенге чуть дорого, да? Это хороший, видишь? Вот. Не, но это очень много, у нас такие хватает. Нет, вот эти на сколько выходят? Из костей девушка, хорошая. Нет. Но у нас, смотри, у нас один из кости для бульон и один с мякоть. Все, хватает. Да ладно. Vendedor lógicamente nos quiere vender mucha carne. 1500 девушка. 1500 пойдет? Давай.
Платеж 1500. 1500 son. Nos costó toda esa carne. Vamos a hacer el cálculo ahora cuánto es. Ты не возьмешь? Могу, давай. Как зовут, amigo? Как зовут? Juan Carlos. Juan Carlos, неправда. Это наше имя. Juan Carlos, да. Акылбек меня звать. Акилбек, о, очень приятно, Акилбек. Исаак. Исак кыргызча. Исак или Ишак? Не, Ишак, не знаю. Думаю, не знаю, я знаю, братан. Исаак. Вот так скажи. Да. Ишак вообще другой. Нет, брат, я из Куба, Гавана. Куба. Просто несколько лет учил казахстанскую, русская, да. Я из Казахстана просто 15 лет и русский учил, еще такие, да. А сейчас приехал в Киргизстан, и меня как сильно понравилось, снимаю, покажу, друзья, как красиво здесь. Когда приехали? Киргизстан? Я год назад, наверное, да. Киргизстан. Но я туда всегда живу на Алмата и приеду через Курдай. Ладно, ничего страшного. Как Кыргызстан? Нормально? Понравился, люди очень гостеприимные, хорошие, добрые. Жена, да? Да, жена. Вы здесь живете или вы тоже Казахстан? Вообще с Казахстана, но сейчас я работаю здесь, поэтому живем здесь. Ладно, привет, Nuestro amigo tiene nombre latino, Juan Carlos. Да, меня зовут Акылбек. Акилбек, muy buena carne que vende, Kirguistán. Я из Кыргызстана. Очень приятно, брат. Казах, всем привет. Рахмат. Салем. Спасибо. Спасибо. Ya nos vamos de aquí con nuestra carne. Ya terminamos, ya nos vamos para la casa. Más o menos les pude enseñar cómo se debe pasar. No me dio tiempo quizás a mostrárselo todo porque primero el video sería demasiado largo, es muy grande. Y segundo, no tenemos tiempo. Nos vamos para un tour que tenemos hoy con nuestros amigos. Hoy es el último día que van a estar aquí en Kirguistán. Así que ya saben, eso es lo que toca por la libreta. Estamos buscando la salida porque es que esto está tan grande. Pero pensamos, tenemos fe que es por aquí. Vamos a ver. Ah, sí, miran el arco ahí. Ya, nos estamos yendo ya. Vamos a preguntarle a Victoria cómo se siente. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, muy bien. Sí, hoy se cayó en el baño y se dio un golpe en el pie. Estoy preocupado que le duela mucho. Incluso yo le propuse no hacer el video hoy, pero ella dijo, no, vamos. Как твой ноги, как пата? Сильно? Ну, нет. Но боль. Todavía le duele un poco. Большой синяк, я покажу. Le duele, pobrecita. Я покажу свой синяк на ноге. Le duele, ya encontramos la salida. Vamos a probar unas bebidas nacionales. Gracias. Можно квас 1.05? Shalat es una bebida nacional. Pero vamos a probar el kebab, que más bien es rusa, pero todos estos países la venden también. ¿Qué precio tiene? ¿Какая цена? 70 сомов. Ah. Sí, el precio por un vaso es un poquito menos que $1, así que 70, 75 centavos. Muy bien. Vamos a probar a ver qué tal. Dice mi querida esposa que es muy sabroso y yo le creo. Está muy feliz con su rosa. Да. Happy. Очень вкусно пахнет. А вот сними свой квас. Vamos a probar a ver qué tal. Вот твой квас. Rahmat. Aquí está. Vamos a probarla. A ver qué volá. Qué volá con esta talla. Tip hierba. Нет, я не люблю квас. Dice ella que no le gusta. Ya eso es una bandera roja. Tengo miedo. Mi страх. Давай, он вкусный. Вкусный? Está muy rico. Se parece mucho a la malta. Ладно, да. Es diferente. Потому что я мальту не люблю. Está diferente, se parece, pero está diferente porque la malta es dulce y este es como un término medio ahí entre dulce
y cerveza. Vaya, se puede decir que es un centro entre cerveza y Malta. Pero está rico y refrescante para este calor tan grande que hay. Nos estamos yendo. Amigos, pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita para recibir las notificaciones. Y déjenme en los comentarios qué les pareció aquí el bazar de Osh, ¿no? Да. Bazar de Osh, aquí en la ciudad de Bishkek, la capital de Kirguistán. Nos vemos en un próximo video, así que chao, chao. Чао, чао, amigas. Adiós. Mercados vibrantes con colores vivos. Isaac encuentra amigos y sus bríos. Isaac captura el viento y su fuerza. De Kirguistán llega